Eskerrik asko eta eguerdi on denori. En nombre de Euskal Herria Bildu y el tercer sector dedicado a la lucha contra la exclusión social en Vizcaya, proponemos en este pleno una medida para fortalecer el sistema de protección social, concretamente la modificación de las actuales ayudas especiales de inclusión social, con el objetivo de que todas las personas en Vizcaya en situación de pobreza y precariedad tengan derecho a unos ingresos económicos que contribuyan a paliar su situación. Desafortunadamente, este derecho no existe para todas las personas residentes en Vizcaya. Así, el número de personas en situación de necesidad y desprovista de cobertura es cada vez mayor en el territorio. Este diagnóstico no es exclusivo de Euskal Herria Bildu, sino que lo sostiene la totalidad del tercer sector, sin excepciones, muy crítico con un sistema de prestaciones cada vez más débil a pesar de las crecientes desigualdades. En el actual contexto de crisis y ante los recortes que al inicio de la legislatura aprobó la Diputación de Vizcaya, nuestra propuesta pretende fortalecer el sistema de protección social, proponiendo una profunda revisión de las ayudas de inclusión social para evitar que esta ayuda, una de las más importantes después de la renta de garantía de ingresos, sea cada vez más inaccesible para cada vez un mayor número de personas. La propuesta que hoy debatimos está respaldada por los agentes sociales dedicados a los procesos de inclusión social en Vizcaya y su propósito no es otro que modificar los requisitos y los procedimientos de las ayudas de inclusión social para garantizar el cumplimiento de los objetivos para los que inicialmente se crearon. Cubrir el coste asociado a las necesidades básicas y a los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral de las personas en situación de pobreza y precariedad. Esta propuesta no pretende, por lo tanto, alterar los objetivos de esta prestación, sino garantizar su cumplimiento a través de tres vías. En primer lugar, extendiendo el derecho a acceder a estas ayudas a todas las personas que la necesitan, sin limitaciones, es decir, revertiendo los últimos recortes que efectuó el Gobierno de la Diputación de Vizcaya y que en un solo año dejaron a más de 1.500 familias sin ningún tipo de prestación, según cifras aportadas por la propia Diputación. En segundo lugar, ampliando la duración de la prestación, limitada de manera arbitraria a 30 meses tras los últimos recortes. En tercer lugar, introduciendo cambios en un decreto obsoleto que a través de diferentes mecanismos, sanciones desproporcionadas, interpretaciones restrictivas e injustificadas de los requisitos, expulsa injustamente del sistema de protección a muchas personas, interrumpiendo sus procesos de inclusión y abocándolos, sin ninguna justificación, salvo el ahorro presupuestario, a la pobreza, la precariedad y la exclusión. No quiero detenerme en cada una de las modificaciones que hemos propuesto. La proposición que hemos registrado incluía con detalle todos los cambios y que además han estado a disposición de todos los partidos que han tenido la posibilidad de introducir enmiendas o hacer propuestas. En todo caso, antes de conocer la opinión de todos los partidos, sí me gustaría finalizar diciendo que todas estas medidas son el resultado de un diálogo con las organizaciones que día a día se enfrentan a la compleja situación de muchas personas que corren el riesgo de pasar de una situación de precariedad a una situación de exclusión crónica, quedándose absolutamente al margen, relegadas y relegados a un sistema periférico donde los derechos dejan de entenderse como tal. Ante estos complejos procesos, ante las crecientes desigualdades y la creciente pobreza, la Diputación tiene una responsabilidad y las actuales ayudas de inclusión social no están a la altura de este reto. Lo dicen todas las personas implicadas en la lucha contra la exclusión social y que proponen un nuevo instrumento que facilite su labor en lugar de obstaculizarlo. Mila esker. Eskerrik asko Agirrezabalaga Andrea, talde popularraren txanda, Andrés jauna. Gracias, señora presidenta. Mire, hace más de 2 años, en febrero del 2012, trajeron ustedes una proposición no de norma
pidiendo que se derogase el decreto foral 207/2011. Esta Cámara les dijo que no. Ahora vuelven a insistir. Sí les reconozco que esta vez lo han trabajado un poco más, porque en vez de solicitar que se derogue el decreto en conjunto, piden que se modifique artículo por artículo. Hombre, es lo mismo que hace 2 años. Y si antes les dijimos que no, pues evidentemente la situación no ha cambiado como para que les vayamos a decir otra cosa distinta. Se lo dijimos también hace 2 años y se lo volveremos a repetir. Vemos fundamental vincular las ayudas a la inclusión social con la búsqueda activa de trabajo y a la realización de actividades formativas encaminadas a mejoras individuales ante el mercado laboral. Y para ello se dispone en el decreto que los perceptores de las ayudas deberán cumplir con un plan de atención e intervención individual, así como estar inscritos en Lanbide. Si es que esto no es nada nuevo. Si de verdad se quiere ayudar a alguien en riesgo de exclusión social, no nos podemos limitar a garantizarle el sustento, sino que además debemos de preocuparnos de facilitarle los medios para que pueda y quiera conseguirlo por sí mismo. Eso es lo que de verdad nos debe preocupar. Y además, también le quiero decir que este decreto pretende evitar el fraude y administrar los recursos de tal forma que lleguen a quien realmente los necesita, gestionar los recursos que tenemos, que por desgracia son escasos, o al menos no todos los que nos gustaría que fuesen. Y créame que esto es realmente lo que nos pide la sociedad. Lo que nos demanda la sociedad hoy es esto mismo. Y si nos vuelven a traer otra vez esta proposición o de norma, como ya le he dicho antes, es porque hace 2 años no consiguieron el revuelo social que pretendían. Nosotros entendemos que esto no es serio, aunque lo cierto es que nos tienen muy acostumbrados a esta táctica suya de insiste, que a ver si al final consigo que lo que es blanco sea negro y me dan la razón. Pues va a ser que no. Mire, usted ha dicho que en la proposición no de norma se presentan 11 propuestas, no las ha defendido, ha dicho que, bueno, ya las tenemos todos, pero yo sí le voy a desgranar una por una las 11 propuestas que nos presenta. Y le voy a decir además por qué no estamos de acuerdo. Mire, la número 1, nos piden que se modifique el decreto para que toda persona que no tenga derecho a la RGI acceda a las ayudas especiales para la inclusión social. Es una forma de cargarse la RGI, porque no están de acuerdo con las condiciones que se exigen para la RGI, ya lo sabemos, ya lo dijeron en su día. Y lo que hacen al final es transforman unas ayudas especiales, que son las ayudas a la inclusión social, ayudas especiales, en una RGI supletoria a su medida. Evidentemente, no estamos de acuerdo. La número 2. Piden modificar el periodo de empadronamiento exigido para acceder a las ayudas a la inclusión social de 30 meses a 6 meses. Eso se lo dijimos en su día. Efecto llamada. Un periodo de tiempo, el que nos proponen, muy inferior al de las provincias de nuestro entorno, bueno, exceptuando el Edén de Guipúzcoa. ¿Qué buscamos? ¿Ayudar a nuestros vecinos, sea cual sea su precedencia, o que Vizcaya sea un recurso fácil? Ojalá, de verdad, que pudiésemos ayudar a todos, pero creo que no es ningún misterio para nosotros que ahora no podemos hacerlo. Lo hicimos y esperemos volver a poder hacerlo, pero ahora no podemos. Sí, de todos modos, sepan que desde nuestro grupo agradecemos su solidaridad con el resto de españoles de otras provincias y comunidades, pretendiendo que aquí tengan un acceso más cómodo, más libre, donde en otros sitios no pueden, a estas ayudas de inclusión social especiales. La número 3. Piden que se elimine la condición de no disponer de un bien inmueble. O sea, que además de que solamente haya que estar 6 meses empadronados en Vizcaya, se puede venir a Vizcaya, me compro un bien inmueble y al de 6 meses, según ustedes, puedo pedir una ayuda especial para la inclusión social.
Y se supone que sin un trabajo, sin un capital, sin nada, alguien adquiere un bien inmueble y al de 6 meses pide esta ayuda, porque no puede acceder a la RGI. ¿Esto es gestionar recursos y controlar el fraude? Se lo voy a repetir. Ayudas especiales a la inclusión social. La número 4. Piden que para acceder a esta ayuda no se exija estar inscrito en Lanbide, que sirva con estar inmerso en un proceso activo de inclusión social. Un intento más suyo de desacreditar las instituciones. Sabemos que no les gusta Lanbide. Entonces hay que eliminar también este punto. Mire, es cierto que habría muchas cosas que decir de Lanbide. Sabemos que no funciona como debería funcionar, pero es que creo que hoy no es ni el sitio ni el debate. La número 5. Piden que la Diputación proveerá de presupuesto suficiente para dar cobertura a todas las solicitudes. Es cierto que, como todos ya sabemos, estas ayudas son un derecho subjetivo y que deben de estar presupuestadas convenientemente para poder hacer frente a todos aquellos que cumplen las condiciones. Les recuerdo que ya hace 2 años este debate también lo tuvimos aquí porque hubo una presupuestación insuficiente de las ayudas de inclusión social y siempre hubo un compromiso por parte de la Diputación de ir aumentando esta partida presupuestaria para hacer frente a todos los casos que sean necesarios. Compromiso que se ha cumplido. El día que dejen de cumplirlo, tengan en cuenta que volveremos a exigírselo en esta Cámara, como ya lo hicimos también hace 2 años. La número 6. Piden que las personas cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y 23 años que cursen estudios reglados se encuentren exentas de estar disponibles ante la exigencia de acceder a una actividad laboral. Oiga, ¿esto qué implica? O sea, que se puede estudiar en una universidad, empadronarse en otra casa, emanciparse, en teoría, mientras los padres pagan todos los gastos y pedir la ayuda especial de inclusión social. Mira, hasta hace poco, en los distintos foros de Internet, venía cómo hacerlo. No se olvide que hablamos de ayudas especiales a la inclusión social y que están diciendo que se puede denegar un trabajo. La número 7. Piden que la ayuda especial para la inclusión social se prorrogue indefinidamente por periodos de 6 meses, en vez de mantener el límite de 30 meses. Ya lo hemos dicho, son ayudas especiales que tienen un fin, integración social, no perpetuar el problema. Para eso está la RGI, que es otra cosa distinta. Y la número 8 todavía es más fuerte. Eliminar la cláusula que dice que haya que estar disponible para el desempeño de actividades socialmente útiles, tanto la persona titular de la prestación como los componentes de su unidad de convivencia mayores de edad. Oye, ¿por qué no? Es que yo sepa, lo que estamos buscando es integrar socialmente a estas personas. Buscamos ciudadanos integrados, no perpetuados en las ayudas especiales a la inclusión social. Es que para eso está la RGI, ya se lo he dicho. La número 9, más de lo mismo. Piden que cualquier miembro de la unidad convivencial pueda cumplir las condiciones regladas para acceder a estas ayudas especiales para la inclusión social, sin ningún perjuicio. Lo mismo que antes. La número 10. Aquí nos piden que si se incumplen las obligaciones asociadas a la prestación, esta se podrá volver a solicitar al de 1 mes, en lugar del plazo de 12 meses. Esta no es la filosofía de las ayudas especiales a la inclusión social. Esto es otra cosa, lo hemos dicho. Esto lo único que implica es perpetuar la exclusión social, no solucionarla. Y la número 11, en la que podríamos estar de acuerdo, que la solicitud de estas ayudas con personas en un alto grado de vulnerabilidad se realice por vía de urgencia. Pero es que creemos que esto es una obligación de los servicios sociales. Y si no, exigiremos que se cumpla, porque, como ya le he dicho, estamos hablando de ayudas especiales a la inclusión social. Ustedes lo que pretenden es hacer una RGI supletoria a la que tenemos actualmente en Vizcaya y no ayudas especiales a la inclusión social. Muchas gracias. Gracias, señor Andrés. Turno del Grupo Socialista. Señor Otermin. Señora presidenta, señores y señores apoderados, egun on guztioi.
Nos propone la portavoz de EH Bildu que desde estas Juntas Generales instemos a la Diputación Foral a modificar una serie de apartados del Decreto 60/2011, modificado a su vez por el Decreto 207/2011, a fin de evitar ciertas restricciones y posibilitar así que puedan ser muchos más los ciudadanos y ciudadanas del territorio histórico que se acojan a estas ayudas en tanto en cuanto se cumplimentan todos los requisitos necesarios para acceder a la renta de garantía de ingresos. En este sentido, la proponente considera excesivo que para su percepción se pase de 6 a 30 meses en lo referente a la obligatoriedad de empadronamiento, que se reciba esta ayuda como máximo durante 30 meses y que se limite el espectro de personas que antes podían acogerse a esta prestación al exigir como requisito no poder acceder a la renta de garantía de ingresos por no tener la edad mínima. Además, se considera limitativo el hecho de que se exija la obligatoriedad de estar inscrito en Lanbide como demandante de empleo de modo ininterrumpido, obviando a su entender que hay otras vías que también contribuyen a la integración sociolaboral, como es ofertas formativas y de inserción laboral reconocidas por diferentes instituciones. Bien, llegados a este punto, debemos recordar que las ayudas especiales para la inclusión social son una ayuda periódica de naturaleza económica dirigida tanto a la cobertura de los gastos asociados a las necesidades básicas como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y o laboral. Que por gastos asociados a las necesidades básicas se entiende los gastos básicos para la supervivencia, que son gastos derivados de un proceso de inclusión social y o laboral, aquellos que resultan indispensables para la efectiva realización de este proceso, pudiendo quedar incluidos en este concepto, entre otros, los gastos de transporte al lugar de trabajo y gastos de formación en los términos en los que dichos gastos vengan determinados en el correspondiente plan individual de atención o de intervención. La ayuda especial para la inclusión social se otorga en beneficio de la persona o personas integrantes de la unidad de convivencia. Y tampoco debemos pasar por alto que, en todo caso, las ayudas reguladas en el presente decreto foral tienen como límite las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto. Y, en consecuencia, no basta con que la persona solicitante reúna las condiciones y requisitos exigidos, sino que se precisa, además, que su solicitud pueda ser atendida teniendo en cuenta las respectivas dotaciones presupuestarias. Por tanto, señoras y señores, estamos hablando de una ayuda de carácter subvencional, repito, carácter subvencional, que otorga la Diputación Foral de Vizcaya a aquellas personas que por algún impedimento temporal y subsanable no pueden acceder aún a la renta de garantía de ingresos y que la renta de garantía de ingresos es una prestación periódica y de derecho subjetivo, repito, de derecho subjetivo de naturaleza económica dirigida a las personas integradas en una unidad de convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados del proceso de inclusión laboral o social. Por tanto, recordar, el sistema de garantía de ingresos no es un servicio de caridad, es un sistema de derechos y deberes. Es necesario transparencia para justificar la solidaridad ante los que sostienen el mismo sistema mediante los impuestos. Segundo, la única manera de garantizar la solidaridad y de que el sistema sea sostenible es ser exigentes y transparentes. Tercero, aspiramos a una sociedad protegida, pero no subsidiada. Cuarto, es un sistema solidario y corresponsable con las personas que sostienen el sistema con su trabajo, con aquellos desempleados que cobran la prestación y tienen que sellar su cartilla para no perder el ingreso. Quinto, todo el mundo es activable laboral o formativamente. Todos pueden hacer algo por sí mismos o para la comunidad. Y en este sentido, recordar lo que se establece en el artículo 19.2 de la Ley 18/2008 de Garantía de Ingresos, que dice en cuanto a la disponibilidad para el empleo que serán exceptuadas aquellas personas titulares de pensiones de invalidez absoluta, personas menores de 23 años que cursen estudios académicos reglados y personas en situación de alta exclusión que, a juicio de los servicios sociales de base y o de los servicios de empleo, no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral. Por tanto, con esta proposición no de norma se pretende, 1,
eliminar de la normativa vizcaína el requisito de no tener edad mínima para acceder a la renta de garantía de ingresos y de esa forma reconvertir como ayuda económica de naturaleza subvencional, no olvidemos, destinada a jóvenes de entre 18 y 23 años, en una renta de garantía alternativa a la renta de garantía mínima de ingresos en todos aquellos supuestos en que no se tuvieran derecho a ella por carecer o incumplir alguno de los requisitos marcados por la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Es decir, lo que daría derecho a percibir la ayuda especial para la inclusión social sería precisamente no tener derecho a la renta de garantía de ingresos. 2. Que además convirtamos el derecho a percibir una ayuda cuya naturaleza jurídica, tanto en la normativa vizcaína de las ayudas especiales para la inclusión como en la guipuzcoana que regula la ayuda de garantía de ingresos actual, es subvencional y, por tanto, limitada a existencias de dotación presupuestaria suficiente. No es un derecho subjetivo. 3. Que contravengamos el ordenamiento jurídico, puesto que en materia de servicios sociales en nuestra comunidad autónoma los derechos subjetivos se reconocen por ley y el ámbito para hacerlo es el Parlamento. Es decir, la competencia para reconocerlos está en otra sede que no es esta. Y en esta materia el Parlamento ya ha hecho uso de sus competencias al dictar la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Por último, debemos recordar también que el Parlamento vasco ha rechazado una propuesta similar de Bildu para modificar algunas de las cláusulas que, como aquí hoy se presentan, en los accesos a la renta de garantía de ingresos y, por ejemplo, para rebajar el plazo de empadronamiento previo de 3 a 1 año, con los votos en contra del Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular y Partido Socialista. Voy terminando. Nosotros, como Partido Socialista, queremos avanzar en un sistema social justo, equitativo y sostenible, pero no creemos en sociedades subsidiadas. Con esta propuesta se pervierte el marco social, se entra en un chalaneo de ver quién da más y se olvida que se trata de una prestación que apuesta por la activación para el empleo, no para quedarse en casa. Y tampoco debemos entrar en duplicidades de prestaciones, cosa que al fin y a la postre subyace en esta proposición no de norma. No se consiguió en el Parlamento, se trae a las juntas y modificando las juntas, si prosperara, de suyo se modifica también la renta de garantías de ingresos. Y entramos en una duplicidad de prestaciones, con lo cual es un error mayúsculo. Si la renta de garantías de ingresos está mal definida o tiene sus limitaciones, que sea en el Parlamento donde se abra el abanico de la discusión, no por a tratarlo en otra administración, trasladar este debate y su resultado al Parlamento. Y en todo caso me ha preocupado simplemente y de verdad en la intervención anterior del señor Andrés, que daba la sensación de que se estaba criminalizando al solicitante, porque en todos los casos, al matizar por qué no a cada una de las cláusulas, era el solicitante quien incumplía, parecía que pícaramente o abusivamente de algún requisito. Por eso, decir que nosotros vamos a votar en contra de esta proposición no de norma y que en todo caso bastante tiene uno con su desgracia como para que encima le llevemos casi a una situación de sospecha, suspicacia o de criminalización. Nada más. Gracias, señor Otermin. Turno de Euzko Abertzaleak, Larrea jauna. Bai, eskerrik asko Batzarburu Andrea, egun on guztioi. Bien, el Grupo Euskal Herria Bildu plantea instar a la Diputación Foral de Vizcaya a modificar el decreto que regula las ayudas especiales para la inclusión social en una serie de aspectos que detallan la proposición. Una serie de modificaciones que persiguen, de hecho, la conversión de las ayudas especiales para la inclusión social en una ampliación de la renta de garantía de ingresos, o mejor dicho, en una nueva renta de garantía de ingresos foral que duplique la del Gobierno. Nos plantean, ni más ni menos, que fomentemos la duplicidad entre administraciones y sin soporte competencial, por supuesto. Si analizamos detenidamente los cambios propuestos, lo veremos claro. Y además, plantea para Vizcaya ir más allá de lo que está haciendo Bildu en Guipúzcoa con la ayuda para la garantía de ingresos. La primera modificación que nos plantea Bildu en Vizcaya es abrir estas ayudas a todas aquellas personas que no cumplan alguno de los requisitos de acceso a la renta de garantía de ingresos. Esto eliminaría, por un lado, la posibilidad de que accedan los menores de 23 años que contempla la regulación de Vizcaya y va más allá de lo que han establecido en Guipúzcoa, donde sí deben cumplir los requisitos de acceso a la renta de garantía de ingresos, excepto el tiempo mínimo de empadronamiento y residencia efectiva. La segunda modificación que nos plantea es reducir la antigüedad mínima de 30 meses de empadronamiento a 6 meses.
La exigencia de 30 meses de empadronamiento viene derivado de la modificación realizada en la Ley de Garantía de Ingresos por el Parlamento Vasco a finales de 2011. Se incrementó desde los 12 meses a los 3 años el requisito de empadronamiento para acceder a la RGI. Cuando se exigían 12 meses para la renta de garantía de ingresos, las ayudas especiales para la inclusión social exigían 6 meses de empadronamiento. Para mantener la misma relación, al pasar a 36 meses de empadronamiento la renta de garantía de ingresos, se eleva el requisito para las ayudas especiales a los 30 meses, de manera que lo que se pretende cubrir es hasta 6 meses previos al acceso a la renta de garantía de ingresos. Con la propuesta de Bildu, la Diputación Foral debería asumir las ayudas durante 30 meses en vez de 6. La tercera modificación que nos propone Bildu es suprimir el requisito de no disponer de ningún bien inmueble. Esto supondría que aquellas personas que no tengan ingresos o rentas suficientes, pero que cuenten con un patrimonio inmobiliario, tendrían derecho a percibir las ayudas con independencia del valor de dicho patrimonio. Es decir, personas con capacidad económica, vía patrimonio, podrían cobrar las ayudas especiales para la inclusión social. En Guipúzcoa, sin embargo, tienen establecido como requisito no disponer de ningún bien inmueble distinto a la vivienda habitual. Es decir, aquí plantean, en Vizcaya, que puedan tener bienes inmuebles sin límite con esta modificación. La cuarta modificación que nos plantea es equiparar el requisito de estar inscrito en Lanbide con estar inmerso en un proceso activo de inclusión social, sin más definición. Es decir, podrían recibir las ayudas personas no inscritas en Lanbide, que de alguna manera es la garantía oficial de estar inmerso en un proceso activo de inclusión social. En Guipúzcoa sí exigen estar inscritos en Lanbide, salvo menores de 23 años que cursan estudios académicos reglados o aquellos exceptuados por imposibilidad de inscripción o por los propios servicios sociales de base. Quinta modificación. Lo que nos propone es garantizar el presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Esto plantea, de hecho, que unas subvenciones que por naturaleza jurídica están limitadas por la dotación presupuestaria se convertirían en un derecho subjetivo, porque habría que incrementar la dotación presupuestaria tanto como fuera necesario en función de la demanda. Pero, curiosamente, en Guipúzcoa siguen siendo subvenciones limitadas a la dotación presupuestaria. Sexta modificación plantea eximir de estar disponibles para el empleo a los menores de 23 años que cursen estudios académicos reglados. Bien, la finalidad de las ayudas en Vizcaya es procurar recursos que permitan a jóvenes en exclusión o en riesgo de la misma incorporarse al mercado laboral. Para continuar estudiando estarían las becas del sistema educativo, es decir, esta propuesta que nos hace Bildu lo que supone en la práctica es una ayuda más dirigida a jóvenes estudiantes. Séptima modificación, lo que pretende es que la posibilidad de prorrogar las ayudas sea obligatoria cuando en el decreto se recoge que podrán renovarse cumpliendo una serie de requisitos. En este caso, Vizcaya tiene regulado igual que en Guipúzcoa. En Guipúzcoa también se recoge que podrán prorrogarse estas ayudas. La octava modificación lo que pretende es la desvinculación entre el derecho a percibir las ayudas con la obligación de buscar empleo o el desarrollo de actividades socialmente útiles, que esto es algo que está recogido en la normativa de nivel superior. Novena modificación pretende eliminar como causa de la extinción de la ayuda el incumplimiento de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación por parte de algún componente de su unidad de convivencia. Se refiere fundamentalmente a los compromisos que quedan recogidos en el Plan Individual de Atención e Intervención y que son compromisos asumidos con la firma y que son necesarios precisamente para el éxito de ese proceso de inclusión. Bueno, pues esto también está recogido en Guipúzcoa. Es decir, lo que no es necesario en Guipúzcoa, lo que es necesario en Guipúzcoa, parece que en Vizcaya no es necesaria a criterio de Bildu. Décima modificación lo que plantea es que si se extingue la prestación por incumplimiento de las obligaciones asumidas por el titular de la ayuda, el plazo para poder solicitar otra vez la ayuda pase de 12 meses a 1 mes. Es decir, abarata o quita importancia al incumplimiento. O dicho de otra manera, favorece el incumplimiento y el fraude. Y la 11ª y última modificación lo que nos plantea es establecer una vía de urgencia para la concesión de las ayudas especiales para la inclusión social para personas con un alto grado de vulnerabilidad, siempre a criterio de la entidad externa que derive el caso y que sería de obligado cumplimiento para la Diputación Foral de Vizcaya.
Bueno, pues este procedimiento de urgencia es innecesario, porque en caso de urgencia hay otros recursos sociales de atención diferentes a las ayudas especiales para la inclusión social. De hecho, ni siquiera en Guipúzcoa existe esta vía de urgencia. Además, nos está planteando la primacía de la entidad que deriva frente al criterio de la propia Diputación Foral de Vizcaya. Y estamos hablando de criterios técnicos, no políticos. Lo que no se sostiene es primar el criterio de alguien externo frente a los técnicos propios. Y sobre el planteamiento de crear una comisión especial para resolver estas solicitudes, ya existe la Comisión Técnica Asesora del Servicio para la Inclusión Social, que es la que se ocupa de estos temas. Bueno, pues estas son las modificaciones que, como decía al principio, plantean crear un segundo sistema de garantía de ingresos a cargo de la Diputación Foral de Vizcaya como derecho subjetivo y durante casi 3 años. Y tendrían derecho a ello personas con patrimonio inmobiliario sin necesidad de inscribirse en Lanbide, serviría para ayudar a estudiantes, se podría incumplir con consecuencias leves y además estaría sometido a criterio de agentes externos. Este es el resumen de lo que plantea Bildu y a nosotros, sinceramente, nos parece un sinsentido. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Larrea jauna. Bigarren txanda, Agirre-Sarobe Andrea. Bueno, voy a comenzar con una pregunta cuya respuesta no he obtenido a partir de las intervenciones anteriores. Si las ayudas especiales para la inclusión social tienen como objetivo ayudar a aquellas personas que no tengan ingresos suficientes en Vizcaya y quedan fuera de la renta de garantía de ingresos, ¿qué sentido tiene aplicar recortes sobre estas ayudas al inicio de la legislatura y hoy otra vez? O sea, ¿somos conscientes de que las medidas que se acordaron al inicio de la legislatura sobre este decreto suponen la imposibilidad de que 1.500 familias que ahora mismo no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas tengan el derecho a acceder a una ayuda? ¿Somos conscientes de que los 3 partidos son responsables directos de la situación en la que se encuentran estas personas? No es una cuestión y un conflicto competencial, no es una cuestión legal. Esto no se tiene que discutir en el Parlamento Vasco porque las ayudas especiales de inclusión social son competencia de esta Diputación. Y si aquí existiera un acuerdo entre todos los partidos, podríamos acordar que no se estableciera un requisito que limita el número de personas con derecho a acceder a esta prestación. Y no confundamos las cosas. Estamos de acuerdo con la filosofía de la ayuda. Estamos de acuerdo en que las personas que puedan acceder a estas ayudas sean las personas que la necesitan. Y de acuerdo con lo que dice esta ayuda son personas que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas o sus costes derivados de un proceso de inclusión social y laboral o laboral, no exclusivamente laboral. Eso es lo que dice las ayudas. No nos lo hemos inventado nosotras ni nosotros. Se trata, y estando todos de acuerdo, como parece que hemos dicho, en que estamos de acuerdo con la necesidad de estas ayudas y con su filosofía, en que el decreto, los procedimientos que establecemos y los requisitos permitan que todas las personas que tengan el derecho para acceder a estas ayudas lo puedan ejercer. ¿Qué es lo que dice el tercer sector? Que eso no es así. Que los procedimientos desnaturalizan los objetivos de estas ayudas, que esta Diputación puede tener en su mano mejorar este instrumento y garantizar que efectivamente se cumplen los objetivos, que no estamos cuestionando desde este grupo, sino que de una manera responsable decimos y ponemos sobre la mesa que algo hay que hacer para que se cumplan. No se trata de crear una ayuda paralela a la renta de garantía de ingresos. De hecho, la ayuda especial de inclusión social
antes de las últimas modificaciones, eufemismo de recortes aprobado por esta Diputación con el aval de todos los partidos, hablaba de que las personas que pudieran ejercer este derecho deberían de cumplir diferentes requisitos. Y se decía que aquellas personas que podían solicitar esta ayuda, aquellas personas que no cumplían los requisitos de la renta de garantía de ingresos, entre otras muchas cosas, que era la voluntad de participar en un proceso de inclusión laboral o social. Y para eso había que mostrar que esa voluntad. No estamos diciendo nada nuevo que no viniera en el anterior decreto de ayudas de inclusión social que esta Diputación tenía en marcha. Esto no es nada nuevo. No es nuestra propuesta, es la del tercer sector, la de aquellas personas que ven cómo personas que no tienen ingresos sociales se quedan en la estacada y tienen la voluntad de participar en procesos de inclusión social. Pero el decreto establece mecanismos que los excluye. ¿Es Lanbide, ahora mismo, Lanbide, el único sistema capaz, es la única forma de verdad de inclusión social de las personas en un momento de destrucción de empleo? ¿No existen otros mecanismos para valorar la voluntad de inclusión de las personas? Que una persona un día esté de baja en Lanbide es suficiente para quitarle una ayuda, que es la única que le posibilita una vida digna. ¿Es esto de verdad? ¿Estamos de acuerdo en que esto sea así? Es cierto que hemos tenido este debate antes al inicio de la legislatura, pero aquí se han hecho muchas otras propuestas. No estamos de acuerdo con ninguna. Estamos de acuerdo con que una persona que ha presentado un plan de intervención, que está comprometida con incorporarse en la sociedad, que participa en diferentes formaciones, ¿se le puede quitar la ayuda porque un día está de baja en Lanbide? Y además estamos de acuerdo con sancionarle 1 año por no haber cumplido con esta obligación cuestionable. 1 año, no desde que se le retira la ayuda, sino a partir del tiempo de concesión inicial. Pero esto es solo un elemento más de que esta Diputación es consciente de que estas ayudas tienen problemas, de que no están a la altura de los objetivos que se plantean, de que a pesar de que han recibido críticas, propuestas desde hace años para cambiarlas, no tienen ningún interés de hacerlo, porque en el fondo lo que les interesa es que el menor número de personas soliciten estas ayudas. Aquí lo que les prevalece es el ahorro económico y detrás del ahorro económico es un posicionamiento político. Y no hablemos de una discusión técnica. Esto es una discusión política, que es el trasfondo de este debate.